Dios, vamos a leer, vamos a estar meditando un poco, ¿verdad? Aquí en el libro de Daniel, en el capítulo 12. El libro de Daniel, hermanos, es el Apocalipsis del Antiguo Testamento, porque ahí hay muchas profecías que Dios le reveló a Daniel, ¿verdad? De lo que pasaría en el tiempo futuro. Y Daniel, hermanos, era un hombre que muy apegado a la palabra de Dios, y que deseaba siempre en su corazón que Dios le revelara las cosas, los misterios. Y Dios le reveló, hermanos, muchas cosas a Daniel. Gracias a él, a este libro, hermanos, podemos tener muchas revelaciones que son claras para nosotros. Y vemos que Daniel, hermanos, fue un varón esforzado. Y al final del capítulo 12, ¿verdad? Dios le da este mensaje, ¿verdad? De cómo habla, ¿verdad? De los tiempos que vendrán. Serán tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos donde el Señor viene pronto, y que también tiempos donde la apostasía se levantará, hermanos, donde habrá mucho engaño, el amor de muchos se enfriará, tantas cosas, ¿verdad? Y Dios le habla a Daniel, hermanos, acerca de tantas cosas que ahora estamos pasando, estamos viviendo, así como el libro de Apocalipsis o como Mateo 24, de Dios. Y aquí está hablando, hermanos, de que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Daniel fue una persona, fue un siervo de Dios, hermanos, que resplandeció bastante, que fue una persona que se apegó a Dios bastante, hermanos, que vivió tiempos difíciles. Su pueblo vivió tiempos muy difíciles porque su pueblo fue llevado en cautiverio. El pueblo de Israel fue arrancado de su tierra natal, hermanos, y fue llevado a Babilonia, donde estuvo ahí, hermanos, aproximadamente por 30 años en cautiverio. Y entonces el pueblo sufría, el pueblo estaba, hermanos, en una terrible situación donde ellos necesitaban de Dios, como cada uno de nosotros. Yo creo que la necesidad de Dios de nosotros es cada día, hermanos. No solamente es un día o un momento. La necesidad de nuestra vida de estar cerca de Dios es cada segundo. Si estamos de acuerdo en eso, hermanos, es cada instante de nuestra vida. Necesitamos de Dios, estar cerca de Él. Él es el dador de la vida. Daniel estaba pegado a Dios. Vemos que cuando aquel rey de Babilonia manda a escoger a aquellos jóvenes, mandan llamar jóvenes que aprendieran la letra de los caldeos. Esto quiere decir, hermanos, que la nación de los caldeos, la nación babilónica, era una nación fuerte, hablando económicamente y hablando fuertemente en conocimiento. Era una nación que tenía, hermanos, preparación, que las personas que estaban cerca del rey se preparaban, no nomás iban así nomás porque sí. Eran personas que tenían que ir preparadas para estar delante del rey. Entonces la nación de Babilonia, hermanos, era una nación fuerte también, en verdad, en educación, conforme a la letra de los caldeos, a la educación de ellos, hermanos, eran preparados. Y por eso aquel rey Nabucodonosor, cuando manda a llamar a aquellos jóvenes hebreos, hermanos, les pide que los preparen. Entonces entre ellos iba Daniel, hermanos. Daniel, ¿verdad? Ahí iba. Y vemos que en el capítulo 1 de Daniel habla la Biblia, ¿verdad? Que Daniel, hermanos, también pues ahí iba entre los muchachos, y aquel rey escogió, ¿verdad?, que esos hombres, esos jóvenes se alimentaran igual que los hombres caldeos, que los jóvenes caldeos tuvieran la comida igual, el vino, el beber, que vistieran igual. Y vemos que Daniel, hermanos, creo que fue una persona que tenía, hermanos, entendimiento y lo ponía por obra. Y vemos que cuando llegó el momento de tomar decisiones, tomó decisiones que lo llevaron al éxito, decisiones buenas que lo llevaron al éxito, hermanos. Es lo que queremos hablar en esta tarde. Tomar decisiones buenas que nos lleven al éxito, hermanos. No tomar decisiones que nos van a llevar al fracaso. Nosotros los cristianos, o todo aquel que quiera servir a Dios, Dios lo va a llevar al éxito. Dios nunca lo va a llevar al fracaso. Pero tiene usted que depender de Dios. Tiene que someterse a Dios, buscar a Dios. Él no está lejos, está cerca de ti. Tienes que buscarle, aunque Él te anda buscando a ti. Pero vemos que Daniel, hermanos, cuando llegó el momento de que tenía que comer igual que los otros, Daniel se acordó de la palabra de Dios. Daniel se acordó de la instrucción divina, de lo que le habían enseñado sus padres, la palabra que le habían dicho sus padres. Daniel se acordó de ello, y
cuando miró que ellos estaban ahí ante aquella situación donde tenían que ser igual que los caldeos, Daniel dijo que no. Daniel se propuso, dice la Biblia, en su corazón de no contaminarse, hermanos, con la comida del rey, porque la comida que ponían ahí para los caldeos era comida que, hermanos, en la dieta judía era inmunda, y que yo creo que para nosotros los cristianos también era una dieta, hermanos, que llevaba todo tipo de bebidas, vinos, embriagantes, hermanos, y comidas llenas, saturadas de grasa, etcétera, cosas así como puerco y todo eso, hermanos. Pero Daniel no quiso de eso. Y no solamente la alimentación, hermanos, Daniel no se contaminó, hermanos, de la corriente de Babilonia que había tan fuertemente. Porque el movimiento babilónico era un movimiento muy fuerte, hermanos, como decir hoy en día el movimiento aquí en Estados Unidos. La corriente aquí, hermanos, usted sabe cómo vive esta nación. Es una corriente fuerte donde hay muchas ocupaciones, donde hay muchas tareas, donde, hermanos, hay tantas cosas que nos ocupan, tantas cosas que podemos ver, tantas cosas que nos entretienen. Oh, hermanos, montones, infinidades de cosas que en esta corriente, en esta nación y en este mundo pasan por nosotros. Y Daniel estaba en una situación similar, pero él, hermanos, se propuso y dijo: no voy a dejarme llevar por esa corriente. Vemos que Daniel, hermanos, fue una persona que tuvo equilibrio en su vida, llevó una vida equilibrada, porque Daniel aceptó aprender la letra de los caldeos. Daniel, junto con aquellos, aceptó el estudio de los caldeos, hermanos, fue a estudiar. Daniel no dijo: no voy a estudiar porque estoy en una nación que no enseñan como yo, o etcétera. Daniel fue sabio y aceptó estudiar, aceptó, hermanos, ir al estudio y prepararse como el rey lo había hecho, porque todo era un propósito de Dios. Pero Daniel, hermanos, tenía equilibrio en su vida, porque aprendía las leyes de los caldeos, pero no se olvidaba de la ley de Jehová, hermanos. Si estamos aquí, hermanos. Daniel estudiaba las leyes de los caldeos, pero no se olvidaba de la ley de Jehová. Cuando Josué, hermanos, era el que iba a tomar el puesto de Moisés, una de las cosas que Dios le dijo a Josué, que el libro de la ley nunca se apartaría de su boca, que nunca se apartara de su boca la palabra de Dios, que hiciera conforme a lo que en ella está escrito, porque de esa manera todo le iba a salir bien, hermanos, y su camino iba a ser prosperado. Gloria sea al Señor. Daniel sabía, hermanos, que él tenía que llevar una vida equilibrada, que tenía que aprender la letra de los caldeos, tenía que estudiar, tenía que prepararse, hermanos, pero no se olvidaba de la ley de Dios, no se olvidaba de la palabra del Señor, hermanos. Él estudiaba, pero a la vez también se acordaba, hermanos, de la palabra del Señor, hermanos. Y todo esto junto hacía una combinación poderosa en la vida de Daniel, hermanos, porque Daniel llegó a brillar grandemente en el rey de Babilonia, porque llegó a ser gobernador, hermanos, en aquel reinado de Nabucodonosor. Gloria sea al Señor. Y vemos que Daniel salió adelante, hermanos. Vemos que Daniel era una persona sabia, entendida. Vemos que Daniel, hermanos, salió adelante. Vemos que Daniel triunfó, porque la clave del éxito de Daniel, hermanos, fue que nunca dejó a un lado la palabra de Dios. Que siempre, hermanos, la palabra de Dios, hermanos, fue su directriz. Dios fue su directriz. Dios siempre lo dirigió a Daniel, hermanos. Se dejó llevar y se dejó dirigir por el Espíritu Santo de Dios. Se dejó dirigir por la palabra de Dios, hermanos. Y esa fue la clave del éxito, hermanos, de Daniel, que siempre, hermanos, tuvo la palabra de Dios, hermanos, en su corazón y la ponía por obra. Yo creo, hermanos, que hoy en estos días el éxito para el hombre es Jesucristo. El éxito para la humanidad, el éxito para el joven sigue siendo Jesús. El éxito para la juventud, para que salga adelante en sus estudios, sigue siendo Cristo Jesús, hermano. Sigue siendo el Señor. Daniel lo sabía esto. La clave del éxito de él, hermanos, fue Dios, fue Jesús, hermano. Fue él, hermanos. Por eso llegó hasta donde él pudo estar, hasta donde Dios lo llevó, hermanos, porque Jesús, hermano, estuvo ahí en su corazón siempre. Pero hoy en día esto, hermanos, parece que ahora todo esto, hermanos, como que la sociedad hoy en día te voltea las cosas.